bienvenidos una vez más a este nuevo video donde estaremos trabajando sobre una línea de corte de larga longitud. Sobre todo en esos casos donde la clienta es amante de sus cabellos largos, pero quiere un cambio y te dice, pero no quiero que me cortes ni 1 milímetro de longitud. Y uno dice, Dios, ¿cómo hago eso? Bueno, podemos cambiar es la textura del corte. Por ejemplo, si la persona viene con un cabello que es totalmente parejo, por ejemplo, en una línea pareja, que no es este caso, pero por ejemplo toda la línea desde la parte de la cúspide coincide con la línea final de longitud, entonces nosotros podemos producir un cambio de textura más marcado, respetando siempre la línea de longitud. Como hemos visto en otros videos, sobre todo en el video que les hice del tutorial de fundamentos del diseño, que lo pueden recibir y se lo voy a dejar por aquí para que lo puedan revisar las personas que no lo han visto, pues tenemos nosotros la capacidad siempre de cambiar textura con respecto a la línea de longitud. Hay una línea que establece longitud y hay otra línea que se saca internamente en el cabello para la textura. Y allí es donde deberíamos nosotros enfocarnos para producir el cambio de look o ese cambio de imagen que anda buscando el cliente. Si la persona lo que trae es un cabello más parecido a este, con un largo bastante marcado, pero la textura ya está hecha a un nivel quizás de puntas, de medios a puntas, entonces todavía podemos crear un cambio que se va a ver muy radical en función de la textura en el frontal, sobre todo en todo lo que va el entorno, el perímetro del rostro, porque allí nosotros podemos cambiar el movimiento del cabello a la hora de caer sobre el frontal, podemos crear una doble línea de diseño, podemos sacar muchísimo más cabello en líneas que son no solamente estables, sino que están fuera del foco de caída, y eso se los voy a ir explicando paso a paso. Va a depender mucho la cantidad de cabello que tiene el cliente. Si un cliente tiene poca densidad en los laterales, que muchas veces nos conseguimos con ese caso, mucho cabello en la parte posterior, pero cuando dividimos el lateral nos encontramos que hay muy poco cabello. Allí tenemos que tener muchísimo cuidado de no perder el cuerpo del cabello. Si graduamos demasiado, escalonamos o hacemos un diseño de capas muy degrafiladas, se va a ver pobre en los laterales. Por eso tenemos que empezar a hacer esos enlaces estratégicos alrededor de la cabeza, y eso te lo da las líneas de guía del diseño. Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer este corte también al seco. ¿Cuál es la diferencia de hacer un corte al seco a un corte con el cabello ya mojado o húmedo? Cuando nosotros utilizamos la técnica del corte al seco, debemos tener tijeras especiales para eso, un filo específico que debe tener para el manejo y el cierre de la cutícula. Si no tienes una buena tijera para hacerlo al seco, no lo hagas porque estarás desgarrando el cabello en cada corte que hagas. Entonces, eso es muy importante. Primero hay que tener los implementos adecuados para ello. Puedes hacer una preparación previa, puedes peinar el cabello de manera tal del secado, haberlo lavado, haberlo secado, o el cliente viene con su cabello ya limpio, darle una forma y sobre todo en la dirección en que vas a querer el movimiento del diseño. En este caso va a ser lateral y ella tiene esa partición a nivel lateral. Por eso lo hemos preparado allí sin bucles al principio, o sea, sin ondas en la punta, sin movimiento específico en la punta, porque queremos que ella lo vea como le luce cuando se lava el cabello y lo tiene al natural. Si es un cabello crespo, debemos hacer algo de ondulación, porque a la hora de cortar, ese movimiento va a similar de alguna manera el movimiento del rizo que se sube a la hora de un cabello rizado. Entonces hay que ver y tomar en cuenta las características del cliente. Procedemos entonces a las divisiones. Hemos dividido la cabeza en varias partes. 2 laterales, una parte del top, coronilla y zona de occipital, incluyendo la alta nuca, la dejamos suelta, porque aquí es donde yo voy a determinar la longitud del corte. Como este cliente lo que quiere es lo más largo posible, entonces no es tanto lo que voy a trabajar o eliminar allí, a menos que sea necesario por las condiciones en que traiga el cabello. Entonces, lo primero que voy a hacer es una pequeña elevación para que ya empiece a tener textura desde las puntas, y voy a cortar solamente en ángulos perpendiculares. Entonces, para que lo vean mejor, voy a señalarlo hacia la cámara
estoy cortando en ángulos perpendiculares. Esto me va a dar más efecto de llovizna, a pesar de que no estoy cortando capas. Lo que le estoy dando es una textura de grafilada a través de un ángulo de corte perpendicular. Ha quedado la misma longitud, pero hay más ligereza en la punta. ¿Buscando qué? Buscando que tenga movimiento desde la base. A pesar de que estaría haciendo lo más sólido posible porque estoy utilizando una técnica horizontal, que recuerden que la técnica horizontal significa, de alguna manera, todo el peso posible en el cabello. Pero como ya tiene la textura muy ligera desde la base, estoy tratando de no elevar en esta zona porque quedaría largo pero muy pobre. Y eso hay que empezar a balancear la estructura del cabello, ¿no? En cuanto a la densidad y cómo se mueve. Entonces, ángulo, la técnica de corte va a ser horizontal, ¿sí? El ángulo de suspensión va a ser ligeramente a 45 por la separación que hay entre la base y el punto de corte, y el ángulo de corte perpendicular. ¿Por qué? Porque estoy vaciando espesores en la punta. Y eso lo voy a repetir en la zona del occipital. Bajo el cabello y hago exactamente lo mismo utilizando la guía anterior y simplemente degrafilando. Todo en esa misma suspensión, ligeramente de 45 con el ángulo horizontal. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando textura ligera en la parte baja, pero no estoy elevando el cabello todavía en capas. Ahora es que van a venir las capas. ¿Por qué lo hago así? Lo que quiero mostrarles en el día de hoy es esos casos donde el cabello ya viene trabajado, texturizado y la cliente quiere un cambio. Si tú elevas nuevamente desde la base, el cabello va a quedar pobre, una melena larga, pero muy poco densa. Entonces lo que vamos a buscar es darle el movimiento en la parte por encima de los huesos, que es donde va a estar el movimiento dirigido y es lo que va a marcar la diferencia en el corte que le vas a realizar en ese cambio de imagen. Una vez que tienes toda esta parte texturizada a nivel de puntas, entonces es que vamos a proceder a hacer la textura o el cambio de textura en la parte superior. Vamos primero, antes de trabajar la zona superior de los huesos, a trabajar la longitud de los laterales. Esta es otra zona donde vamos a hacer un cambio. Este corte estaba más cuadrado, más sobre una línea sólida cuadrada. Entonces, ahora vamos a darle una visión más de menor a mayor, más ovalada en esta dirección. Entonces, lo que yo voy a buscar es el punto más largo que tenga el cabello de atrás y voy a buscar un punto intermedio más corto hacia adelante. Para eso, vamos a llevar de guía el cabello de atrás a la hora de tomar en cuenta cuánto voy a cortar en cuanto a la longitud. El más largo va a ser el de atrás y va a ir hacia más corto hacia el rostro. Soltamos entonces el lateral y respetando detrás de la oreja, que es donde está mi línea guía, entonces vamos a proceder, vamos a ver cómo lo vemos mejor en la cámara, a hacerlo en líneas diagonales, sobre el rostro. Para eso es muy importante que el cliente tenga el rostro totalmente derecho, para que tú tengas una visión clara hacia dónde dirigiste el cabello. Si ella tiene la cabeza inclinada de un lado al otro, no vas a poder hacer el otro lado de la misma manera. El otro punto de enfoque del corte que vas a tener es hacia el centro, hacia la nariz, hacia afuera. No importa si es hacia la nariz más corto o más largo, pero en esa dirección. Entonces, tomando el cabello desde atrás, lo vamos a llevar hacia adelante. ¿Ok? Entonces, para que lo podamos ver, me voy a poner del otro lado para que ustedes lo puedan observar mejor en la cámara. Entonces, como les decía, tomamos el cabello de atrás como referencia, vamos hacia el punto medio de la nariz. Ese va a ser el desplazamiento fuera de la base que vamos a tener del corte. Y este es el largo, la longitud la tengo acá. Por eso que hay que tener eso consciente, ese es el más largo que va a ir hacia atrás. Yo voy a dar una sensación más ovalada, voy a cortar de mayor a menor.
Y en la misma forma perpendicular voy a ir creando esa sensación de menor a mayor en el cabello. Vamos a ir creando de menor a mayor y ya hemos quitado la parte cuadrada. Ya estamos realizando un cambio. Estamos entonces produciendo de menor a mayor y eso a la final va a quedar ovalado cuando traigamos todo ese cabello sobre esa misma línea guía. Vamos a hacer mechón por mechón de la misma manera. Y cortamos sobre la misma guía. Ubicamos al punto D donde está la nariz para saber la dirección de desplazamiento que le estoy dando al cabello, ¿sí? Y eso va a ayudar a que el cabello se desplace de menor a mayor. Entonces hemos llevado todo el cabello desplazado de menor a mayor. ¿Qué estoy produciendo? Esa sensación más ovalada en el cabello, más largo atrás, más corto adelante. Ya aquí hay un cambio que está realizando, pero hemos respetado el largo al cliente. Siempre es bueno explicar previamente dónde vas a cortar, a qué largo quiere lo más corto que ella permite, por ejemplo, en el rostro, a dónde quiere el flequillo, lo quiere sobre la nariz, a la comisura de los labios, por debajo. Todo eso hay que hablarlo previamente con el cliente y ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para establecer una línea de diseño donde todos estemos acordes a lo que se va a realizar. Entonces fíjense que trabajamos ese lateral y hacemos lo mismo en el otro lateral. Y ahora voy a ponerme en la otra dirección para que ustedes puedan ver en la cámara esa línea de corte. Ahora procedemos en el otro lateral con una técnica diagonal, buscando la guía nuevamente detrás de la oreja. Voy hacia la dirección que le di al punto de la nariz. En este caso, ¿cuál sería la elevación? Muchas veces nosotros contamos en punto de reposo 0, 45, 90, 45 hacia arriba. Pero como hay un doble desplazamiento, aquí además del desplazamiento fuera de la base de caída natural del cabello, le estamos dando una elevación de 45 grados hacia abajo. Por eso que la textura, a pesar de ser bastante degradada, se ve más ligera aún, pero es por el desplazamiento de la zona de corte. Lo original debería ser aquí abajo, y sin embargo estamos desplazando hacia adelante. Y eso lo que hace, produce un doble efecto. Eso también es muy importante saberlo, porque si esta cliente no tiene mucho cabello acá, va a quedar más vacío. Por lo tanto, deberíamos tomar eso en cuenta y, si ese es el caso, no hacerlo desplazado completamente hacia adelante, sino más bien hacer esa unificación de menor a mayor sobre la base a 45 y cortar de menor a mayor. Quedaría el cabello un poco más pesado, un poquito más denso, pero también se le vería más cabello. En este caso todavía me lo permite desplazarlo. Es para que sepan la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces, busco el cabello detrás, lo llevo hacia el punto de la nariz. ¿Y qué tomo en cuenta? El primero que corté del otro lado para saber dónde estuvo el corto. ¿Dónde está? Marco. ¿Dónde está el largo? Lo tengo aquí en la unión. Tengo que ver el desplazamiento de ese cabello. ¿Dónde está? ¿Lo ven? Y ahí empezamos nosotros a cortar. Quiero hacer un corte aquí recto para que vean la diferencia entre el que hice anteriormente y el que estoy haciendo ahora. Quiero que vean la textura, la diferencia que hay en la caída. Esta textura es más marcada, es más rígida. A la hora de yo peinarlo, se ven los cortes mucho más tajantes. En cambio, en esta, el corte fue en perpendicular y se ve la llovizna en la punta. Entonces, no es lo mismo cortar recto de una vez a cortar en perpendicular. Por eso me gusta siempre hacer la diferencia para que lo vean. ¿Qué hago yo para que eso se unifique? Entonces, tengo que cortar nuevamente perpendicular
para poderlo hacer. Podemos medir, ver, y el cabello queda entonces integrado con la longitud original. Y soltamos el resto del cabello y procedemos entonces igualmente a llevarlo hacia adelante sobre la línea guía y volvemos a cortar en perpendicular. Entonces tenemos esa línea de integración con la parte posterior, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poco ese movimiento adelante. Después cuando lo veamos ya peinado se va a dar cuenta mucho más del efecto. Ahora vamos a proceder a cortar el frontal. Aquí tengo que tomar en cuenta dos cosas. Es importante entender que tanto quiero cortar más corto desde el top o simplemente quiero que sea más tipo flequillo, más corta, la zona que será texturizada más corta. Esto hay que conversarlo con el cliente porque muchas veces ella lo que quería nada más era un poquito de cabello aquí más corto, pero quiere que le caiga el cabello largo desde arriba. Entonces eso tienes que conversarlo. Hay dos formas de hacerlo. Si lo quiere nada más con el espacio más cercano al perímetro del rostro, entonces sacas un segundo triángulo. Y allí es donde tú vas a hacer la zona más corta. Y este lo cortas todavía sobre el primero que sacaste aquí. O, como les voy a mostrar yo, otra opción que tenemos, unirlo con la parte superior de la coronilla. ¿Ok? En este caso, lo vamos a hacer mixto. ¿Ok? Lo vamos a hacer la parte corta. ¿Sí? Y vamos a dejar un espacio para unirlo con la parte superior. Entonces, antes de yo cortar el top, tengo que tener la guía de la parte de la coronilla. Entonces, soltamos ese sector y vamos a trabajar en bloque. No sería capa a capa. Acuérdense que aquí abajo nosotros hicimos apenas un degradé a 45 perpendicular. Ahora vamos a trabajar esta zona aquí arriba. Lo vamos a ir trabajando buscando el último cabello que cae hacia atrás. Y ese último cabello que cae hacia atrás está aquí. Esta va a ser mi guía. ¿Se nota allí? Ok, entonces, buscando esa guía, voy a cortar de menor a mayor y voy a cortar perpendicular porque el cabello está todo degrafilado y quiero que no caiga marcado, sino que caiga vaciado y se vea una textura mucho más libre en la zona. ¿Ok? Entonces, el movimiento del cabello se va a seguir viendo largo, ¿sí? Pero no se marcan las capas, no se ve dónde está, pero ya se empieza a ver más llena la cabeza, es decir, empieza a subir el movimiento y a la hora que usted lo peine tendrás las diferentes opciones para peinarlo hacia adelante, hacia atrás, con bucles, sin bucles, liso. Eso va a depender del estilo que quieras llevar. Como hemos visto, hemos creado esta textura y esta va a ser mi línea guía nueva ahora para la parte del top, en la parte superior de la cabeza. Entonces, fíjense, vamos a trazar una línea donde abarcamos toda la zona en un triángulo, dejando el triángulo también del flequillo libre. Voy a mostrárselo aquí para que sea más claro, ¿sí? Se deja esa parte sin tocar y como el corte va a ir de lado, voy a cortar este sector junto a la guía de la coronilla, que aquí está el largo, ¿lo ven? Entonces, lo tomo y en bloque voy a llevarlo hacia adelante y voy a cortar en zigzag. Eso es de menor a mayor
de menor a mayor soltando. ¿Ok? Quiero que crezca. ¿Por qué? Porque el cabello aquí está más largo. Necesito después unificar con lo que hice en los laterales. Entonces, recapitulando, se toma la guía de la parte de la coronilla, se hace el triángulo de la zona que se había dejado despejada hasta el arco de las cejas, dejando libre también la parte de adelante para el flequillo. Se toma el cabello de atrás y procedemos a cortar de esa guía de menor a mayor. Lo que caiga se va a cortar abajo. Entonces, fíjense cómo esto que se ve aquí largo es el espacio que dejamos del flequillo que no ha sido cortado, ¿sí? Y lo demás sí está cayendo sobre el sector que se había cortado más corto. Ahora procedemos a tomar la zona del frontal que había dejado como la parte más corta. Y aquí, como es de lado, lo que voy a hacer es desplazar ese bloque ligeramente hacia el lateral. Y voy a cortar en este sector de menor a mayor. Buscando una doble sensación de desconexión en el cabello. ¿Se acuerdan que teníamos los dos laterales iguales? Ahora vamos a tener un sector más corto que cuando se trabaje el cabello se pueda recoger de lado, ¿sí? Entonces, primero lo estoy haciendo. Otra cosa que les quería decir, que va a ser opción trabajarlo de ambos lados. No se ve obligada la cliente a peinarse siempre de la misma manera. Lo podemos hacer cambiando la dirección. Por eso lo estoy haciendo de esta manera. Desplazo hacia ese lateral y corto y luego vuelvo y tomo hacia el otro lateral y saco exactamente lo mismo. La dirección es 45 grados hacia adelante. ¿Por qué? Porque el cabello lo quiero en capas pero largas. Ahora, una vez que he tenido esa textura, viene la parte de la personalización. Entonces aquí es cuando empezamos nosotros a ir diseñando cada vez más el corte, degrafilando más sobre todo los laterales. ¿Por qué? Porque esa es la zona donde estamos haciendo el cambio al cliente. Porque la parte posterior va a quedar prácticamente del mismo largo. Lo que le cambiamos fue un poco la textura en la parte posterior para que tuviera más movimiento. Recuerden que estamos cortando al seco. Entonces después tenemos que darle la forma al cliente al finalizar la línea de corte. Voy llevando todo el chequeo, va a ser sobre la línea frontal original que hice para darle la doble textura. Ok. Ahora buscamos la implantación de ese cliente. Por ejemplo, si es de lado, como hemos estado trabajando, y vamos viendo la dirección en que ese cabello va a tomar. ¿Ok? La dirección que va a tomar y lo que se le viene al rostro. Y ahí es donde vamos a personalizar un triángulo más pequeño para ir creando la sensación de menor a mayor, más personalizada. Hacemos un ligero cóncavo de menor a mayor hacia este lado ahora. Estamos dándole largo. En este caso no queremos nada muy corto sobre el rostro. Recuerden que este cliente específicamente lo que quería era un cambio sin que le altere mucho la longitud. ¿Dónde hemos alterado la longitud? Solamente en la parte de adelante, previamente conversado, pero la melena como tal la va a tener en la parte posterior. Y ahora personalizamos hacia el otro. En zigzag vamos dando esa sensación de integración. Entonces ya podemos ver el efecto de capas
y la longitud. Ahora vamos a ver la finalización del corte con el secado. Vamos a darle forma para que ustedes puedan ver las texturas, todas las texturas obtenidas. Pero vamos a hacer un pequeño resumen. Primero, establecimos la longitud en la parte posterior en perpendicular con una técnica horizontal, 45 grados hacia abajo. Luego pasamos a sacar la longitud de los laterales, que se unió desde la punta detrás de la oreja hacia adelante buscando el punto medio de la nariz, de mayor a menor también en perpendicular. Luego se hicieron elevaciones en la parte solamente de la coronilla para crear la textura que le va a dar esa mayor libertad, pero no sacrifiqué el largo en la parte de abajo. Eso ayuda a que el cliente sienta que tiene todavía su melena, pero que está realizándose un cambio porque va a sentir la ligereza de movimiento en el cabello. Luego se hicieron dos laterales que se llevaron todas a ese punto de la nariz sobre la guía que se sacó original desde atrás. Luego el otro lateral se hizo lo mismo y para finalizar se dividieron en dos partes. La parte del top, la que es más alta en la cúspide, se unió con la coronilla en un ángulo de corte 45 grados hacia arriba para poder hacer ese ángulo de mayor textura. El ángulo de corte fue en zigzag. Y luego hicimos la parte de adelante, donde se hicieron dos desplazamientos de la misma capa, uno hacia un lado y otro hacia el otro, para que tenga doble textura y unificación con las longitudes de los laterales. Y el resultado será un cabello todavía largo, pero que va a tener muchas capas más marcadas en la parte de adelante. Y ahora lo vamos a ver finalizado.